¿Alguna vez te has preguntado por qué parece tan difícil ahorrar dinero? Esa sensación de que se acaba tu sueldo antes que el mes, de que cada vez que intentas guardar algo, un gasto inesperado aparece como un ladrón en la noche. Lo intentas, lo prometes, pero cada vez que miras tu cuenta de ahorros, sientes que esos números no se mueven. ¿Es realmente posible ahorrar sin sentir que te privas de lo que deseas? Hoy vamos a descubrir la respuesta. Te revelaremos una serie de trucos sencillos y sorprendentes que te ayudarán a acumular ahorros sin que lo notes. Porque, ¿quién dijo que ahorrar tiene que ser doloroso? Prepárate para cambiar la forma en que ves el ahorro. En este video, aprenderás cómo transformar tus hábitos diarios en oportunidades para construir un futuro financiero más sólido, sin darte cuenta. ¿Listo para el desafío? Yes! Yes! Imagina un mundo donde el ahorro es tan fácil como presionar un botón. Sí, lo has escuchado bien. No más sacrificios, no más cuentas que se vacían antes de que te des cuenta. ¿Cómo es esto posible? La respuesta está en la automatización. ¿Alguna vez has pensado en lo que pasaría si tus ahorros se gestionaran por sí mismos? En lugar de preocuparte por recordar transferir dinero cada mes, podrías simplemente dejar que la tecnología lo haga por ti. Configurar una transferencia automática desde tu cuenta principal hacia tu cuenta de ahorros. Es tan sencillo como establecer una alarma. Tú decides cuánto quieres ahorrar. 40 euros, 50 euros, lo que sea que funcione para ti. Y lo mejor de todo, no tienes que pensarlo más. Cada vez que llega tu pago, el dinero se separa automáticamente. Piensa en esto. Si empiezas hoy, en un año podrías tener 600 euros más en tu bolsillo. Dinero que podrías destinar a un viaje, destinarlo a invertir o simplemente a un fondo de emergencia. Así que, ¿estás listo para dar el primer paso hacia un futuro financiero más seguro? Automatizar tus ahorros es una de las decisiones más inteligentes que puedes tomar. No más excusas, solo resultados. Pero eso no es todo. ¿Alguna vez has oído hablar del redondeo de compras? Imagina que cada vez que pagas algo, tu banco redondea la transacción al número entero más cercano. Si compras algo por 3 euros con 75 céntimos, el banco lo redondea a 4 euros y los 25 céntimos que sobran se transfieren automáticamente a tu cuenta de ahorros. Así es. Con cada compra, estás acumulando ahorros sin darte cuenta. Pequeñas cantidades que, al final del mes, pueden sumar un buen monto. Por ejemplo, si haces varias compras al mes, podrías ahorrar fácilmente 20 o 30 euros más al mes. Entonces, ¿estás listo para dar el salto hacia un futuro financiero más brillante? Automatizar tus ahorros y utilizar el redondeo de compras no solo es inteligente, es un cambio de juego. No más excusas, solo resultados asombrosos. Empieza hoy y observa cómo tu dinero trabaja para ti. Ahora que hemos hablado de la automatización y del redondeo de compras, es hora de abordar un aspecto a menudo olvidado de nuestras finanzas: las suscripciones. Piensa por un momento. ¿Cuántas suscripciones tienes activas en este momento? Desde la suscripción al gimnasio, revistas digitales, aplicaciones de ejercicio y hasta suscripciones a productos que ya no usas. Es fácil perder la cuenta y no darte cuenta de cuánto dinero estás gastando cada mes. ¿Sabías que muchas personas gastan más de 200 euros al mes en suscripciones que ni siquiera utilizan? Es un gasto fantasma que se roba tu dinero sin que te des cuenta. Te propongo un reto. Haz un inventario de tus suscripciones. Haz una lista y revisa cada una de ellas. Pregúntate, ¿realmente estoy usando esto? ¿Vale la pena lo que estoy pagando? Si descubres que hay servicios que no utilizas o que simplemente no aportan valor a tu vida, es hora de presionar el botón de cancelar. Imagina cuánto podrías ahorrar al eliminar solo un par de estas suscripciones innecesarias. Es posible que estés liberando 30 euros, 50 euros o incluso más al mes. Eso es dinero que puedes destinar a tu fondo de ahorros o a algo que realmente deseas. Revisar tus suscripciones no solo te ayudará a ahorrar, sino que también te hará más consciente de tus gastos. Recuerda,
cada euro cuenta. Y cada pequeño cambio puede hacer una gran diferencia en tu camino hacia la independencia financiera. Haz el cambio hoy y empieza a ver cómo tu cuenta de ahorros empieza a crecer sin que te des cuenta. Es un paso más hacia tu libertad financiera. Reto de los 30 días. Ahora, prepárate para un desafío que podría cambiar tu vida financiera para siempre. Te presento el reto de los 30 días. ¿Qué es este reto? Es simple pero poderoso. Durante los próximos 30 días, te desafiarás a ti mismo a ahorrar una cantidad que crece día a día. Sí, lo has oído bien. Un desafío que no solo pondrá a prueba tu capacidad de ahorro, sino que también puede transformarte en un experto en la gestión de tu dinero. Comienza guardando 50 céntimos el primer día. Pero aquí viene la parte emocionante. Cada día aumentarás la cantidad que ahorras en 50 céntimos. Así que el segundo día ahorrarás 1 euro. El tercero 1 euro con 50 céntimos. Y así sucesivamente. Al final de los 30 días, habrás ahorrado la asombrosa cantidad de 225 euros. Imagina qué podrías hacer con eso. Sé lo que estás pensando. ¿Es realmente tan sencillo? La respuesta es sí. No solo es una forma emocionante de ver cómo tu ahorro crece, sino que también te enseñarán a establecer un hábito. Y una vez que termines este reto, tendrás una nueva perspectiva sobre el ahorro y la gestión de tus finanzas. Y aquí está el truco. Comparte tu progreso. Involucra a amigos o familiares y hagan esto juntos. Es una forma divertida de mantenerte motivado y crear una comunidad de ahorradores. Así que, ¿estás listo para asumir el reto de los 30 días? Este desafío no solo te dará la satisfacción de ver crecer tu cuenta de ahorros, sino que también te empoderará a tomar el control de tus finanzas. Acepta el reto y deja que el ahorro se convierta en tu nuevo superpoder. Ahora que hemos hablado de ahorrar sin darte cuenta y de asumir retos emocionantes, es el momento de abordar una de las herramientas más poderosas en el mundo de las finanzas personales: el presupuesto mensual. Quizás pienses, presupuestos son solo para los que tienen problemas económicos. Pero déjame decirte que establecer un presupuesto es una de las mejores decisiones que puedes tomar para mejorar tu vida financiera. Imagina esto. Estás en una tienda y ves ese artículo que tanto has querido. Sin un presupuesto claro, podrías dejarte llevar y gastarlo, solo para darte cuenta más tarde de que te has salido de tus límites. Pero, si tienes un presupuesto, puedes planificar y decidir si realmente puedes permitirte ese capricho o si ese dinero es mejor ahorrarlo para algo más importante. Establecer un presupuesto no significa vivir una vida restringida. Al contrario, te da el poder de hacer elecciones conscientes. Así que, ¿cómo puedes hacerlo? Comienza por identificar tus ingresos y gastos. Divide tus gastos en categorías: esenciales y no esenciales. Después, asigna una cantidad a cada categoría. Eso es todo. Una vez que tengas tu presupuesto en marcha, tendrás una visión clara de a dónde va tu dinero y, lo más importante, cuánto puedes ahorrar cada mes. Es fácil perder la noción de cuánto gastamos cada mes, especialmente cuando las compras son pequeñas y parecen inofensivas. Cada semana, revisa tus gastos y compáralos con tu presupuesto. ¿Te has salido del camino? Eso es normal, todos lo hacemos. La clave es identificar esos deslices y ajustarte en consecuencia. Y aquí está el truco. Al ver tus gastos en papel o en pantalla, te vuelves más consciente de tus hábitos de consumo. Quizás te des cuenta de que gastas más en comidas fuera de casa de lo que pensabas, o que esas suscripciones que no utilizas están comiendo tu presupuesto. Este seguimiento no solo te ayuda a quedarte dentro de tus límites, sino que también te empodera a tomar decisiones más inteligentes sobre tu dinero. Cada semana, cada mes, tendrás una visión clara de tus finanzas y podrás ajustar tus gastos para ahorrar más. Y pronto verás cómo tu capacidad de ahorro se transforma. Es un paso esencial en tu camino hacia la independencia financiera. Es fácil pensar que una vez que has creado tu presupuesto, está listo para usar indefinidamente. Pero la realidad es que nuestras vidas y finanzas cambian constantemente.
Ya sea un cambio en tus ingresos, gastos inesperados o nuevas metas financieras, revisar tu presupuesto cada mes te permitirá adaptarte y asegurarte de que sigas siendo efectivo. Cada vez que revises tu presupuesto, pregúntate, ¿he gastado más de lo que planeaba en alguna categoría? ¿Hay áreas donde puedo reducir gastos para aumentar mis ahorros? Esta revisión te brinda la oportunidad de celebrar tus logros. ¿Lograste ahorrar más de lo que pensabas? ¡Fantástico! Tómate un momento para reconocer ese esfuerzo. Y no olvides ajustar tu presupuesto si estableces nuevas metas. Si decides ahorrar para un viaje, un nuevo coche o incluso para tu futuro hogar, es momento de modificar tu presupuesto para alinearlo con esas metas. No subestimes el poder de revisar y ajustar tu presupuesto. Este simple acto puede ser la clave para mantener tus finanzas en orden y ayudarte a alcanzar tus objetivos más ambiciosos. Ha llegado el momento de dar un gran salto hacia tu éxito financiero. Hablemos de establecer metas financieras, una de las claves más poderosas para transformar tus sueños en realidad. Imagina tener un objetivo claro, algo que te apasione, como comprar tu primera casa, viajar alrededor del mundo o incluso crear un fondo de emergencia. Estas no son solo metas, son tus sueños en acción. En lugar de decir, quiero ahorrar dinero, di, quiero ahorrar 3,000 euros en 12 meses para un viaje al Caribe. Ahora, desglosémoslo. ¿Cómo lograrlo? Piensa en cómo puedes alcanzar esa cifra. Divídelo en pequeños pasos. Ahorrar 250 euros cada mes o aproximadamente 62 euros cada semana. Eso suena más manejable, ¿verdad? Y aquí viene lo mejor. Al establecer metas, le das un propósito a tu ahorro. Cada centavo que guardas no solo es un número, es un paso más hacia ese viaje soñado, esa nueva casa o ese fondo de emergencia que te brindará paz mental. Además, no te olvides de celebrar tus logros. Cada vez que alcances una meta intermedia, tómate un momento para reconocer tu esfuerzo. Ya sea una cena especial, un pequeño capricho o simplemente compartirlo con amigos. Esos momentos de celebración te motivarán a seguir adelante. Imagina cada vez que ahorras, no como algo que pierdes, sino como un paso hacia tus sueños. La libertad financiera. Cada centavo que ahorras es un ladrillo en la construcción de tu futuro deseado. Tu viaje hacia la independencia financiera comienza aquí. Para concluir, hemos explorado varias estrategias sencillas y efectivas que te ayudarán a ahorrar dinero sin darte cuenta. Establece tus metas financieras y observa cómo tu vida se transforma. Tú puedes lograrlo. Con pequeños cambios y hábitos, puedes acumular un monto considerable con el tiempo. La clave es la consistencia y la dedicación, y esos esfuerzos valdrán la pena. Si te ha gustado este video y encuentras útil esta información, no olvides darle like y suscribirte al canal. Además, comparte en los comentarios tus propios trucos para ahorrar. Nos vemos en el próximo video.